El reportaje completo que hoy publica Código Magenta lo puede usted ver en la página códigomagenta.mx. Son 17 minutos, tratamos de hacer un resumen, pero lo que ve usted es que esto está totalmente documentado. Una amplia red construida por Andrés Manuel López Beltrán con el apoyo de su amigo cercanísimo Daniel Asaf, que era el jefe de ayudantes del presidente López Obrador, y que manejaban todo este entramado de corrupción al interior de varias dependencias para importar el huachicol fiscal. Es decir, que esto tenía un jefe, Ramón Alberto Garza, y no eran precisamente los marinos, que hoy estos dos marinos, Farías Laguna, parecen niños de pecha con lo que estás revelando hoy en Código Magenta. Mi querido Salvador, buenas tardes a ti y a Buenas todo el tardes. auditorio. Y pues sí, estamos hoy exponiendo esta famosa pandilla de Pandilla, Andy sí. López Beltrán, que tiene precisamente su modus operandi. Eh, es una forma que se estructuró con esta publicación de hoy. Dejamos en evidencia para todas luces que el huachicol no fue un accidente, que algunos cuantos morenistas por ahí se hicieron de un negocio, que luego fue creciendo y se fue diversificando y luego lo compartieron con Morena. No, esto fue una bien articulada estrategia desde Palacio Nacional con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la historia es muy simple, mi querido Salvador. Cuando pasa lo que sucedió con César Yáñez, este hombre que era el de todas las confianzas Sí, sí. del candidato López Obrador durante décadas, que vino, te recordaremos aquella famosa boda que fue criticada por presuntos excesos. Y la portada de Hola, ¿no? De la revista En Hola la que portada tanto de Hola, que pues incomodó. yo no entiendo por qué, porque la que pagó la boda fue la esposa, que era una empresaria prominente en Puebla. Pero bueno, adelante, marginaron A César. a César Yáñez. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Pues que se buscó a alguien que ocupara el cargo que iba a ocupar como jefe de ayudantía con el presidente, el brazo derecho del presidente, y Andy articuló para que a través de Alejandro Esquer, el secretario particular, se instalara en esa posición su amigo íntimo Daniel Asaf. Misma edad, nacieron los dos en el 86, y pues recordemos nada más al que dude la amistad, el nivel de la amistad, fue el personaje que acompañó a Andy en el reciente viaje a Tokio, Sí, y andaban cuestionado juntos. viaje a Tokio. Bueno, pues estos dos personajes se encargaron de llevar a la ayudantía 20 personas, Salvador. Y esos 10 hombres y 10 mujeres. Y de ese grupo, que muchos de ellos eran amigos de Andy y de Daniel, fueron saliendo personajes a ser incrustados en posiciones clave en Pemex, en la Secretaría del Bienestar, en el INSABI, en muchas dependencias, pero particularmente en las áreas de energía. Y ahí fue donde empezó a traficarse todo tipo de permisos. ¿A través de quién? El enlace en Pemex no era Octavio Oropés, el director general de Pemex, sino era Marco Herrerías, nada más y nada menos que el Nada director más. de Administración y Finanzas, cuya hermana se casó con Pedro López Obrador, hermano de Andrés Manuel. Es decir, había ahí un parentesco político y de confianza. Esta triada de Andy, Herrerías y Asaf fueron los que articularon esta red huachicolera, instalando a personajes como Andrés Carrizales, que lo pusieron como director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la famosa ASEA, muy poderosa entidad. Dos, pusieron también ahí a Iván Bernal Santana como director general de petrolíferos de la Secretaría de Energía, a otro personaje muy importante, Rogelio Hernández Cázares, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a Gilberto López Sáenz, coordinador general de manifestaciones de impacto regulatorio, y a María Guadalupe Hernández Rodríguez, directora de apoyo legal en la Secretaría de Energía. Este grupito de 5 eran los que expedían los permisos de importación de combustibles, daban autorización a las empresas, ya fueran de transporte a través de pipas, ya fueran de ferrocarril o incluso en los famosos buques, para que fueran introducidos con diferentes
denominaciones, ellos las acomodaban y ellos mismos tenían la fase de la supervisión y había una vinculación cercana de todos ellos con aduanas, con Marina y con el ejército. Y ahí fue donde ellos fueron entrando y saliendo para hacer crecer este negocio, a llevarla a los niveles, Salvador, que ya los conocimos por la compulsa que se hizo desde Estados Unidos. Se calcula que lo que este negocio del huachicol fiscal, no estamos hablando todavía del huachidiesel, generó a estos personajes, parte era para ellos, parte era para gasolineros y parte para Morena. Ya lo revelamos aquí en Magenta en su tiempo con todos los audios y videos de Sergio Carmona. Bueno, pues fueron 55,000 millones de dólares, equivalentes a más del 50% de la deuda de Pemex, equivalente a 1.5 veces la deuda a todos los miles de proveedores de Pemex. Es un saqueo como no ha existido nunca en este país. Y esto va a crecer más porque mañana, te anticipo, vamos a hacer revelaciones de contratos muy, muy evidentes de esta corrupción. Te voy a dar este anticipo. Un personaje, que ya diremos ahí quién es, cercanísimo a Andy, pues le tocó asignar un contrato sin licitación a una muy cuestionada empresa naviera que fue altamente cuestionada precisamente por corrupción en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. Un contrato por un solo buque, Salvador, uno solo, por 15,000 millones de pesos a 10 años. Ya me imagino, sí. Imagínate la cantidad, 1,500 millones de pesos anuales. Es decir, más de 100 millones de pesos mensuales. Pues estamos hablando, como bien dices tú, y como ya ha sido clasificado como el fraude más grande cometido pues en la historia, creo yo, de este país. Pero mañana habrá más evidencias, habrá más nombres, Ramón Alberto. Mañana vamos con documentos, con contratos, con evidencias duras, para que quede claro quiénes manejaban este aparato de energía que terminó enriqueciendo los bolsillos de unos cuantos en niveles insospechados. A ver, te tengo dos preguntas. La primera, de todo esto que pasaba en su entorno cercano y familiar, hablamos de su jefe de ayudantes, que era la persona más cercana a él, el que lo cuidaba, vaya en las giras, el que coordinaba su gira, su logística, el que veía que el presidente estuviera seguro y atendido, y de su hijo en medio, Andrés Manuel López Beltrán. ¿Sabía o no sabía el presidente López Obrador lo que estaba haciendo su hijo y su jefe de ayudantes? Yo no creo que no supiera. Él mismo lo dijo en varias ocasiones. No hay cosa pequeña o grande que no se haga dentro del gobierno que el presidente no esté enterado. Esta no era ninguna cuestión pequeña. Debieron haberle llegado. A ver, yo narro al final del video de hoy una anécdota que me pasó a mí. Sí, y esa es la segunda pregunta que te iba a hacer. Sí, siendo presidente electo, el presidente electo López Obrador me invita a un café a sus oficinas de la delegación Cuauhtémoc, la campaña. Y lo que quería originalmente era agradecerme que Código Magenta no hubiera sido objeto de la censura, no hubiera aceptado la censura de, en ese entonces, políticos, empresarios, personajes, y le hubiéramos dado la cobertura correcta, y quería dar un reconocimiento. Pero estando ahí yo le dije, a ver, presidente, queremos a todos que nos vaya bien, aquí no hay partidos. ¿Qué podemos en Código Magenta hacer para que tu proyecto de nación salga adelante y cerremos un poco esta brecha de los demasiado pocos que tienen demasiado y los demasiados que tienen demasiado poco? Su respuesta fue, mira, Ramón Alberto, te voy a pedir un favor. Me dice, te quiero encargar a mis hijos. Quiero que me ayudes a vigilar cómo están ellos, qué están haciendo. Les van a venir muchas tentaciones, los van a querer meter en negocios, el dinero va a empezar por todos lados como si fuera miel, etcétera, etcétera. Sí. Él intuía, por supuesto, que iban a llegarles propuestas, pero él mismo me dijo, no creo que las vayan a tomar. Son buenos muchachos y están bien educados.
nosotros rechazamos la corrupción. Pero, de cualquier manera, tú siempre me dices la verdad. Si ves algo, no vaciles. Ven y coméntamelo. Fue profético el presidente. Fue profético. ¿Y alguna vez tuviste la posibilidad de comentárselo o ya no hubo comunicación? Solamente fíjate que yo tuve oportunidad de comentar en su momento y sí operó, tengo que decir lo que sí operó en su momento, la red de corrupción que hizo el director de aduana, Ricardo Peralta, sí, cuando los norteamericanos detectaron que Ricardo Peralta había vendido las aduanas al mejor postor y aportaron pruebas. Y pues me tocó ver el momento en que el presidente tomó la decisión de quitarlo, claro, porque era claro. Pero, y un par de cosas más. De los hijos, eran únicamente cosas que se comenzaban apenas a hacer. Recuérdate que yo en el año 2020, después del primer año, rompí con López Obrador porque le llevé evidencias contundentes de una corrupción dentro de CFE. Con videos y todo. Y no se atrevió a sacar el asunto adelante. Y ahí dije yo, esto no es de veras, esto es de mentiras. Me levanté de la mesa del desayuno con él, estábamos cenando solos, y ya no volví. Ya no regresaste. A verlo nunca, hasta el día de hoy. Pues hoy le estás cumpliendo el encargo que te hizo, te estás encargando de sus hijos y de revelar pues que no resistieron la tentación, que sí, se dejaron seducir por el dinero. Y veremos mañana estos contratos y la otra parte de la red, que son como 10 o 12 personajes adicionales, que también hicieron su tarea para que Andy, Asaf y Herrerías, esa troika perversa en Pemex, cumpliera con el propósito de hacer del huachicol su mejor negocio. Vamos a estar muy atentos a lo que publiques mañana en Código Magenta. Hoy hicimos un resumen del reportaje de hoy, mañana lo estaremos por supuesto comentando también. Ramón Alberto Garza, y bueno, pues cada vez son más las evidencias de que esta corrupción monumental que se vivió en el sexenio pasado tenía nombres y apellidos. Y era la presidenta, Salvador, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene suficiente material, sin duda, por lo menos, y el fiscal también, el fiscal Alejandro Germanero, para citar a quienes hoy Código Magenta menciona, para que den cuentas de qué pasó con esos dineros. Pues vamos a ver si, como decía aquella campaña de Televisa, tienen el valor o les vale, ¿no? Porque evidencias cada vez parece muy correcta la frase. Sin duda, cada vez son más las evidencias, y este tipo de reportajes y de periodismo que hace Ramón Alberto Garza y su equipo de Código Magenta lo está documentando. Seguimos mañana pendientes de esta publicación, invitamos a todos ustedes que busquen el reportaje completo, aquí les hicimos solo un resumen de 5 minutos, pero lo pueden ver completo en Código Magenta MX, estén pendientes de la segunda parte mañana, ya la estaremos comentando contigo, Ramón Alberto. Gracias de verdad por la confianza y seguimos de cerca tu periodismo. Fuerte abrazo, mi querido Salvador. Un abrazo. Gracias. Ahí está, pues, para que no diga la presidenta que todo esto empezó en marzo de 2025, cuando detuvieron aquel buquetanque y a partir de ahí empezaron a investigar. No, la presidenta sabe, y si no lo sabe, pues que se informe en los medios que están documentando este tema como Código Magenta. Pues esto empezó desde que empezó el gobierno de López Obrador, y quien coordinaba, según esta investigación que documenta Ramón Alberto Garza, pues era nada más y nada menos que el hijo del presidente. Así de fuerte. Mire, a mí me tocó, ahora que mencionaba Ramón Alberto Garza, aquellos tiempos, por ahí en el año 2020, 2021, yo publiqué una columna donde mencionaba, fui de los primeros que mencionaron esto, que había informes de inteligencia en Estados Unidos que estaban apuntando a que los hijos del presidente, y me dijeron el nombre concreto de Andy López Beltrán, no lo quise publicar porque no había suficiente material para sostenerlo, pero sí, la versión era directa. Decía yo que el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, estaba colaborando con el gobierno de Estados Unidos y le había dado información que apuntaba a que Andy López Beltrán estaba metido en el huachicol, que él estaba manejando estos asuntos. Eso me valió una reprimenda brutal desde la mañanera. Me atacó el presidente diciendo que supuestamente era el columnista estrella del Universal y que estaba mintiendo, que su hijo no tenía nada que ver con estos negocios ilícitos. Mire cómo el tiempo está poniendo las cosas en su lugar. Mañana estaremos comentando la segunda parte de este reportaje de Ramón Alberto Garza y de Código Magenta. Fuerte el tema, sin duda, José Luis. Así es, Salvador. Y bueno, pues nada más recordar que justamente estuvo el director de aduanas en comparecencia. Ayer, en San ayer Lázaro. Fue al Senado Rafael Marín Mollinedo. Exactamente. Director de la ANAM, que es ahora la Agencia Nacional de Aduanas de México. Exactamente. Y ahí, ante periodistas, fue cuestionado si ya se había terminado el huachicol, y esto fue lo que dijo el señor Mollinedo. Una disculpa, tiene que entrar a comparecencia. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los focos, don Carlos? Una disculpa. En este ¿Los focos qué?
los focos rojos, digamos, por donde se estaría afectando, estaría más afectado por el huachicol fiscal, las aduanas? Bueno, pues ya ahorita ya está detenido definitivamente el huachicol fiscal, era por las aduanas del norte y de los puertos. O sea, ¿no hay huachicol en este momento, huachicol fiscal? No te lo puedo asegurar, pero sí lo hemos atacado y estamos pendientes. Si se llegara a descubrir uno, pues procedemos inmediatamente y le damos parte a la fiscalía y ellos son los que están actuando cuando se detecta algo. Ahí está lo que dice Mollinedo, Salvador, ayer, y después de la comparecencia entregó un documento en el que da a conocer que hay al menos 30 agentes aduanales que controlaban este huachicol fiscal, que ya están siendo investigados y que la Fiscalía General de la República ya tiene investigaciones abiertas en contra de ellos. Y yo no dudo de los datos de Marín Mollinedo, porque es un hombre que conoció este tema desde 2023, cuando López Obrador lo nombró director de aduanas entonces. Ahora es de nuevo en el mismo cargo, en 2024 lo nombra la presidenta Sheinbaum, y conoció de cerca las entrañas. Él es el que apunta hacia la Marina por primera vez y dice, hay marinos que se están corrompiendo, y lo sabe López Obrador y lo sabe el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda. Vamos a platicar con él, lo hemos buscado, nos ofreció darnos una entrevista, a ver si podemos hablar con él, y la verdad es que, pues sí, 30 agentes aduanales involucrados, pero yo, como le dije hace rato, ahora resulta que los de la Marina pues eran nada más empleados, y hoy estamos viendo con este reportaje de Ramón Alberto Garza quién era la cabeza de todo este entramado de corrupción. Y bueno, pues como bien lo tituló con un juego de palabras, Código Magenta, era la Pandi con Y, la pandilla de Andy.